Familia Juan Believer. El día de hoy recibirá su primera crítica en YouTube y en Internet Jordi Castillo Romero, el profe Jordi. Agárrate, 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 agárrate. Bienvenido fútbol, señores. Y no estoy hablando de este Jordi, ni de este tampoco. Sobre todo a las personas que les pregunto que si conocen al profe Jordi lo asocian con el de la primera foto, pero no, gente. El influencer que va a criticar hoy es un profesor que básicamente es conocido por hablar de la educación escolar, de publicar reels y TikToks de sus clases, e interactuando con sus estudiantes, dando su opinión de diversos temas de educación, o bueno, de otros también de vez en cuando, que no sean educación, también de tipo político de vez en cuando, hace rato no lo hace, y también a veces algunos sketches con un mensaje que él quiera transmitir de fondo. Así que, dado el contexto del personaje, empecemos con la crítica. El caso de hoy son las consecuencias de cuando la docencia se convierte en activismo y el sentimentalismo le juega en contra a una persona. A ver, no solo voy a hablar de los reels o TikTok que sube de sus clases, sino de todo su contenido en general, incluyendo obviamente los reels que acabo de mencionar, que para mí son los más importantes, pero voy a criticar todo su contenido en general. Esta crítica la voy a manejar como he manejado muchas críticas épicas en mi canal, donde empiezo suavecito y a medida que va pasando el video voy subiéndole al acelerador. Entonces, empecemos porque es un personaje que fortalece el estereotipo de que los profesores deben pasársela protestando o marchando y que esos actos los hagan en ciertas marchas sesgadas ideológicamente. Eso lo digo porque hay un reel donde sugiere de forma irónica, en un sketch, que un profesor que no protesta prácticamente está fallando en su papel. Eso lo hace en un sketch. Ustedes saben que de esa ironía que se utiliza para decir la verdad, asimismo lo hace en el sketch. Es de esa ironía que se utiliza para decir la verdad de lo que el sujeto está pensando. Y ese fue el caso. ¿Sí? Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante y es que el tema de que los profesores protesten para mejorar sus condiciones laborales está muy bien. Por el presupuesto educativo y por varios fines educativos está de puta madre. Pero el problema es cuando esta idea es presentada como si el profesor tuviera una obligación moral de alinearse con cierto tipo de protesta política, concretamente las protestas de la izquierda y algunas de FICODE. Y aquí es donde el contexto importa, porque para sostener mi argumento, hay unos videos en su canal de YouTube donde defendía las protestas de los indígenas en el 2021 donde tumbaban estatuas, donde traía una invitada claramente sesgada. Sí, hay algunos de sus invitados en su canal en general, cuando habla de ciertos temas son bastante sesgados, sobre todo en sus inicios. Donde claramente estaba cometiendo una falacia de autoridad porque pues la invitada que justificaba estos actos vandálicos era historiadora con doctorado y pues claramente lo señalaba ahí en el video para que le diera como más peso al argumento. Y pues también salió un personaje interpretado por él satirizando a la gente que repudiaba este tipo de actos vandálicos con argumentos realmente muy clichés y del estereotipo de la derecha y no como alguien que en realidad tuviera argumentos en contra. Prácticamente estaba forzando la situación para justificar sus ideologías. De esta forma el debate termina quedando artificialmente inclinado hacia la postura que él quiere defender. Como vamos a ver en el resto del video, él como que él forza mucho las posturas que quiere, digamos, imponer y pues eso le juega en contra, ¿sí? Porque pues las fuerza demasiado en vez de utilizar la argumentación. Y cuando uno junta todos estos elementos se empieza a notar un patrón, que más que abrir espacios de análisis el contenido termina orientándose hacia la promoción de determinadas posiciones ideológicas. Es decir, él puede tener la ideología que quiera, pero el problema está cuando la fuerza su valor para aparentar que está dando argumentos convincentes y que su postura es la que deberíamos seguir en lo posible. ¿Mm? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque pues digamos que cuando romantiza también este tema que el profesor salga a marchar, nosotros en el contexto colombiano sabemos cómo son ese tipo de marchas. Que hay unas marchas que son objetivas, que vale la pena, y hay otras que realmente no tienen sentido. Además es que no, lo que un profesor no tiene la obligación
moral de salir a marchar. Si un profesor sale a marchar por sus derechos y eso es porque le nace, pero no quiere decir que todos los profesores de Colombia o del mundo inclusive, porque ese contenido en internet ustedes saben que ya es internacional, tenga la obligación moral de marchar, o si no, si usted no sale a marchar o no a una marcha, usted falla como profesor. Eso se me hace una falacia bastante argumentativa. Y para colmo, pues no solo es salir a marchar, sino también pues marchas con sesgos ideológicos, y pues lo podemos ver en la ideología que él tiene, dado los videos que voy a criticar. Bueno, aquí hice una crítica 2x1 porque pues critiqué el tema de el, que él muestra que el profesor debe tener un deber moral para salir a marchas, y a su vez critiqué también que los videos donde justificaba, digamos, que la protesta vandálica y todo el tema, lo hacía de una forma muy sesgada con invitados sesgados. ¿Listo? ¡Muy bien, premio doble! Entonces, eso por esa parte. Hablemos también de la superioridad moral del profesor Jordi. Otro rasgo que vemos en su personaje son sus aires de superioridad moral, donde en varios reels parece ese profesor castroso que cuando pasa un evento, ya sea en el aula o eventos fuera de ella, como por ejemplo el que les voy a comentar acá, el de la Casa de los Famosos que les voy a comentar, pasa de ser un profesor a un árbitro de la moral y la sociedad. Reels donde por ejemplo aprovecha tragedias para presumir y ganar puntos morales ante la gente que lo ve en internet, juicios de valor indirectos que hacen sus clases cuando habla, por ejemplo, en temas como el conflicto en Medio Oriente, momentos donde se hace el ofendido con comentarios random que le hacen en sus redes para también presumir su aura moralista. Pero obviamente esto no se puede quedar en palabras lo que estoy diciendo. Tengo que dar obviamente los ejemplos concretos. El tema de, digamos, de esto del profesor Castroso, uno tuvo alguna vez un profesor así que a veces pasaba algo y no faltaba que salieran con un discurso moralista que más que aportar realmente era algo como bastante fastidioso, como esos profesores como a presumir su moral superior. Y lo vemos cuando él se pone dizque a indagar los gustos de sus estudiantes, qué les gusta ver y todo el tema. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Me refieren a qué les gusta ver de contenido audiovisual, de series, realities, etcétera. Y se da cuenta que a muchos les gusta La Casa de los Famosos. No. No. Y pues en esas después ve el comentario que hace Johanna Fadul a Campanita en esta temporada que están siendo La Casa de los Famosos, donde obviamente pues se hace el indignado y lo motiva a hacer una clase rancia y moralista sobre racismo. ¿Qué haces esas mamadas? Con esto varias cosas. La primera es que usted no puede sonar como un faro de moralidad ante sus estudiantes, ya que uno tiende a llevar la contraria. Más si usted lo hace sentir a uno como regañado o como que uno dice, ay, como que ya le están metiendo a uno cierto tipo de moralismo. Si uno estudiante es muy alérgico a eso, es como cuando uno, habían profesores que decían, no, que no sé, que cierto anime era malo o cosas así. Entonces, el enfoque termina pareciéndose más a esos discursos del profesor, se posiciona como un árbitro moral frente al curso. Segundo, esto es un facto que me voy a tirar y que a mucha gente no le va a gustar, pero para mí el comentario de ella no fue racista. Pasado, pasado. Fue inoportuno, eso sí fue re inoportuno. Y una analogía súper pésima. Prácticamente le dijo al otro participante, que es un afrodescendiente, que el alma de él era tan negra como su color de piel. A simple vista puede parecer racismo y fue un comentario bastante fuera de lugar. Es bastante fuera de lugar y no se debió hacer. Pero si usted como espectador analiza el comentario, se dará cuenta que ella quiso hacer una analogía del color negro de su alma, que bueno, que eso es una metáfora porque pues el alma no tiene color y bueno, ni siquiera se ha podido, o sea, el alma es más algo espiritual, una creencia que digamos algo que nosotros podamos describir en su naturaleza y su composición, ¿no? Entonces, retomando el tema, quiso comparar, digamos, la metáfora del color negro de su alma con alguna cosa o ser vivo que tuviera ese color. Lamentablemente escogió el color de piel de él y pues la participante creyó que era buena idea, que pronto escogiendo el color de él iba a ser algo incisivo y pues que iba a ser una analogía, así como él tiene de color de piel oscura y como el alma, como estoy poniendo una metáfora del alma negra, pues sí, combina, ¿no? Pero pues ella creyó que era buena idea decir eso. It seemed like a good idea at the time.
Además, también hay que analizar otra posibilidad. Bueno, ahí hablé entonces que más bien fue una imprudencia, una analogía mal escogida, que un comentario como tal racista, para mí. Pero hay otra posibilidad, miren, que no es nada descartable, y es que eso haya sido actuado y arreglado para armar polémica y darle rating al programa. Eso suele pasar en muchos concursos, muchas cosas se arreglan, ¿no? Hay programas y concursos donde inclusive, y realities donde se graban dos finales, y digamos, no sé, si hay dos finalistas, pues se graban dos finales, como si cada uno de los finalistas hubiera ganado el concurso, entonces ya tiene la final lista grabada por si cualquiera de los dos gana. Eso es así. Vaya dato perturbador. Eso también hay que buscárselo a los estudiantes. Ahora, también tener en cuenta el escenario donde sí hubiera podido ser con una intención racista, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta esos tres escenarios. ¿Sí? Pero esas cosas que acabé de mencionar, ¿cómo se analizan? Teniendo pensamiento crítico. Y en ese sermón que les dio en esa clase no vi que pusiera a sus estudiantes a analizar esos posibles escenarios. Más bien se quedó en explicarles qué es el racismo y no sé qué, y pues yo supongo que dirán, este viejo ya vino a joder porque salió eso en la casa de los famosos y ya nos ganamos una clase sobre el tema. Es así, ese es el pensamiento que uno tiene que como estudiante. ¿Se hubiera podido hablar de racismo? Sí, pero a su vez hablar también de los otros escenarios, también de cómo cuestionar qué hay detrás de lo que le presentan a uno en televisión. Pero sí, porque digo, pues también se hubiera podido interpretar como algo racista, sí, porque digo, hay tres interpretaciones, la que yo digo que es la que más como tiene sentido, la más posible que esa haya sido una imprudencia, la que se puede interpretar también como un acto de racismo y pues como algo actuado, ¿no? Pero entonces, ¿él por qué no analizó esos tres escenarios? Simplemente porque él no tiene pensamiento crítico y solo ve una cara de la moneda. Por algo, los videos de él son tan sesgados ideológicamente y poco dados a incentivar el criterio. Es más como él a quedarse con una sola postura y a imponerla de alguna manera y no a ver los matices o las aristas del problema, ¿sí? O ver varias caras del problema. Porque miren, el problema de que haya dado esa clase de racismo es el enfoque de ella, porque pues como profesor empieza a subir el papel de guía moral de la vida de los estudiantes, cuando la función de la escuela debería ser más bien enseñar a analizar situaciones complejas y formar el criterio propio. Porque hay una línea muy delgada entre enseñar ética o valores ciudadanos, materia pues la cual se enseña en los colegios, que dictan a veces muchos profesores de sociales, y la otra ya es comenzar a invadir el terreno, que también corresponde a la formación familiar y a la misma vida real. Cuando el profesor cruza esta línea, el aula deja de ser un espacio de reflexión y empieza a convertirse en un espacio de sermón. ¿Sí? Y más cuando lo hace no de una manera, digamos, si lo iba a hacer, pues hágalo de una manera crítica, donde se vean varias aristas, se vean varias caras del asunto, no una donde te quedas con ay no, pues obviamente la que, me ofendió y ya entonces voy a dar una clase de eso, ¿no? Porque hay que mirar varias posturas del asunto, más que usted se supone que usted es el adulto aquí, el que tiene como más control y más experiencia, ¿sí? No se supone que es el típico boomer que ve la casa de los famosos y funó a la vieja en TikTok y en Twitter, no, se supone que usted es una persona más preparada, por lo que debe tener en cuenta lo que acabé de decir. Otro momento es cuando en uno de sus reels está explicando a sus estudiantes el tema de la historia entre el conflicto de Palestina e Israel. Milagro lo veo explicando algo de historia, porque yo rara vez lo veo explicando algo de historia. ¡Sos un hijo de puta! Y de la nada se suelta un comentario en plena clase diciendo que si usted apoya este tipo de guerras, usted tiene un alma negra. Ahí hay un problema pedagógico tremendo. Hay un problema pedagógico tremendo y carente de ética profesional. Muchos profesores se les olvida que a pesar de que interactúen con sus estudiantes, sigue siendo un trabajo como cualquier otro, y al ser un trabajo como cualquier otro, usted debe tomar ciertas distancias y comportamientos profesionales. ¡No, mi compa! ¡No! ¡No! Donde por lo visto muchos profesores de sociales y artes suelen pasarse esto por la galleta por su sentimentalismo que les cega la racionalidad y la ética profesional. Usted como profesor al hacer este tipo de comentarios está haciendo juicios de valor. Para, porque yo creo que ahí ya estás abriendo un juicio de valor. Y el tema no es por haber cuestionado la guerra, porque eso es algo legítimo y de sentido común,
sino porque este tipo de afirmaciones introducen un juicio moral muy fuerte sobre cualquier persona que pueda interpretar el conflicto de una manera diferente. Reducir toda la clase histórica que usted le está impartiendo a sus estudiantes a ese comentario es reducirlo a una especie de evaluación moral del tipo, si piensas esto entonces tienes tal tipo de alma, ¿sí? Como él siempre se nota en una de sus clases como diciendo hay buenos y malos. Termina simplificando un debate que precisamente debería abordarse con análisis crítico y pluralidad de perspectivas. Y cuando ese juicio lo hace un profesor frente a sus estudiantes, el riesgo es que el aula deje de ser un espacio para analizar conflictos complejos y se convierta en un espacio donde ciertas posiciones quedan moralmente descalificadas de entrada. El profesor debe enseñar a analizar conflictos, no a dictar la conclusión moral de un debate, y ese es el problema de él, que él siempre en sus clases da matices, ¿no? Cuando no debería hacerlo. Aparte, en uno de sus reels, el zar de la moral, Jordi Romero, sale con un video diciendo: ¡ay, subí una rutina de chistes pero la puse oculta por el feminicidio de Sofía Delgado! ¡Silencio, minoría! Donde ambas cosas claramente no tienen correlación. Uno dijera, seguro el profe Jordi se mandó tremenda rutina de humor negro relacionado con la muerte o algo de las mujeres, y lo hace por acto de prudencia. Uno dice, bueno, tiene sentido, sí, si de pronto ahí hizo una rutina de humor negro o de humor sobre mujeres, pues digo, bueno. Está bien. Pero no, realmente los chistes son muy blancos y ojo, no estoy criticando su humor, de hecho el humor blanco también me parece bueno, no todo tiene que ser humor negro. De hecho considero que eso es algo un punto a favor de su carisma, pero realmente el reel que él sube mencionando eso era innecesario. Hubiera sido más efectivo algún tipo de homenaje o un video al respecto hacia esa niña, ¿sí? Así sea corto, ¿sí? Un pequeño homenaje me parece algo más efectivo y que de hecho le puede llegar más a los familiares de Sofía Delgado. Pero pues usted claramente en ese video quería presumir de su moral superior. Miren, tantos crímenes virales y muertes a personajes famosos, entonces por cada muerte los humoristas que viven de crear contenido humorístico, valga la redundancia, se pusieran a frenar su trabajo y a dar ese tipo de comunicados todos los días por lamentables tragedias. Entonces no podrían avanzar en sus carreras. ¿Sí? Eso no es ser indolente tampoco, pero pues tampoco hay necesidad como de dárselas uno de moralmente superior a los demás grabando este tipo de comunicados. ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Ahora, tampoco no grabar comedia cuando sucede una tragedia o noticia lamentable es algo que aporte significativamente, al menos que tú seas, no sé, alguien cercano a la persona o peor, si se van a hacer chistes de algún famoso, ¿sí? Que haya fallecido, ¿sí? Entonces, un homenaje hubiera sido mejor, o un reel dedicado al tema sin vanidades. Si realmente usted hubiera hecho el homenaje y hubiera dejado ese video de chistes en público, no hubiera pasado absolutamente nada. Yo creo que nadie hubiera sido tan subnormal de decir, ay, bórralo porque es que pasó un feminicidio, cosas así. ¡Bórralo, Plugs! ¡Bórralo, hijo de tu puta madre! Además da la impresión que le dio más importancia por ser un feminicidio, dado que pues el man es aliado, y no lo digo de manera despectiva ni nada, es que en serio el man es aliado, esa es la ideología del man, que más adelante también hablaré de ese tipo de posturas feministas que él tiene, pero retomando, yo noto, o lo que se percibe el espectador es que le dio más importancia por el hecho de haber sido una niña que por otra cosa, que ojo que por mi parte no estoy minimizando una tragedia de esas, ¿no? Me parece que eso es algo repudiable, sea quien haya sido la víctima, pero y no estoy minimizando actos tan crueles y tan trágicos, pero por mi parte siento que el sesgo se nota que le dio, digamos que más favoritismo al caso por ser una tragedia de una mujer que de un hombre, porque pues he visto también noticias trágicas de niños o jóvenes. Por ejemplo, han habido muchas noticias últimamente me refiero noticias en el momento que él grabó ese reel, pues también de jóvenes agredidos por indigentes o niños que han sufrido lamentablemente algún tipo de tragedia, que han sido víctimas de crímenes, pero pues no ha visto que salga a pronunciarse en un reel, ¿sí? Veo que le dio más importancia fue por ser una niña, por ser del sexo femenino. Más que ser un buen acto, es un acto repudiable del profe Jordi, donde busca una tragedia como excusa para presumir de su superioridad moral en internet
y ganar clics y visitas con eso para ganarse a la gente. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! ¡No puedes permitir esto! Vas a llorar, Duro. ¡Josep, no puedes permitirlo, tío! No, por favor. ¿Que estás llorando casi? ¿Porque dónde vas? ¿Pero es que esto qué es? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? En serio, qué bajo es utilizar las tragedias para presumir su moral. Prácticamente con ese reel está dando a entender que en ese momento el centro de atención eres tú y no la noticia de Sofía Delgado, porque ni siquiera diste como un contexto, obviamente sin caer en lo bizarro ni en lo morboso, pero no diste ningún contexto de pronto para quien no estuviera al tanto del tema, sino simplemente el centro de atención en ese video fuiste tú. Así que en resumen, el profe Jordi utilizó esa tragedia para presumir de su superioridad moral y ganar clics en internet. Y por supuesto tenemos un reel donde utiliza un comentario random, seguramente de una boomer sin foto, que le comentó en Instagram y utilizó ese comentario una vez más para presumir de su superioridad moral ante sus seguidores. Resulta que él publica una foto donde él aparece con su esposa. O sea, es una foto editada que está dividida en dos. En la foto de arriba aparece con su esposa y abajo aparece la esposa también, pero una foto de ella cuando era niña. ¿Sí? Es una foto que está dividida en dos, donde abajo está la foto de la esposa cuando era niña y arriba está el profe Jordi con su señor. La persona que le comenta le dice que si era su alumna. Y claro, el profe Jordi hace un drama shakespeariano por eso. Lo siento, Daryl, ¿te lastimé la vagina? Que no, que esos comentarios le molestaban, que estaban fuera de lugar, a victimizarse y hacer un show moralista. Cuando primero, su publicación es bastante sugestiva, ya que si usted se pone a pensar, pues si usted ve una niña ahí abajo en la foto y usted está arriba con la esposa, pues puede pensar eso. Sí, claro, yo no lo hubiera pensado, pues porque, a ver, mucha gente tiene la costumbre de colocarse fotos de cuando eran niños, ¿sí? Y pues más uno mira la foto y son más o menos contemporáneos de la misma edad, pero digamos, hay gente que realmente uno puede entender por qué pueden malinterpretar esa foto. Sí, no es un mensaje claro, sí, es una foto que debe reconocer que se prestó para malas interpretaciones, sí, que no se comunicó bien y la foto no era clara, ¿no? Ahora, si bien están esos profesores que manchan la profesión y van a ligar con sus alumnos de colegio, que es algo que no se debe hacer, es algo perturbador y repugnante que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. También está la posibilidad turbia pero permitida, que es que él haya sido su profesor y muchos años después se hayan enamorado. O sea, digamos que muchos años después, pues que ella se haya graduado del colegio y haya sido ya una mujer, una adulta, pues se hayan cuadrado y se hayan enamorado. Es turbio, es raro, pero pues es una posibilidad. Claramente este no es el caso del profe Jordi, porque sé que este no es el caso de él. Yo sé que ellos no se conocieron de una manera pues como tan rara y turbina, pero pues esa foto daba para muchas interpretaciones. Y más que muchos tipos de boomers, pues no es que sean como muy analíticos al momento de ver una publicación, ¿sí? Entonces yo creo que sobraba colocar la foto de ella cuando era niña y ya. Aunque bueno, el problema realmente ni siquiera es eso. El problema es darle la importancia a ese comentario que ni likes tenía. Y pues si realmente se sentía incómodo, porque pues claro, usted dice, bueno, pues que me están diciendo que yo me fijo en mis alumnas o algo así. Pues si le incomodaba, pues elimínelo y ya. Así como yo hago aquí un comentario en YouTube me incomoda, yo no me pongo a refutar ni nada de eso. Yo simplemente ocultar usuario del canal o eliminar. Y así yo también manejo mis redes sociales. Comentario que no me gusta lo elimino y ya. ¿Usted para qué se pone a discutir? Que no sé qué, no, eso... Usted no pierde el tiempo, lo que no le gusta en comentarios, pues eso se elimina y ya, y se quita dolores de cabeza. Pero en vez de hacer algo que es más sano, yo considero más sano eliminar un comentario y ya, se pone a presumir de su moralidad, que es que, que es indignado, que es que me indigno en estos comentarios, que no sé qué, hacen un drama shakespeariano, ¿no? Y es como a presumir de que él la tiene más grande que los demás a nivel moral. Y eso es bastante molesto porque las buenas intenciones y el tema se transforman en ego y presunción. Ahora hablemos del adoctrinamiento por parte del profe Jordi. Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. Claramente el profe Jordi sí adoctrina a sus estudiantes ideológicamente, aunque él diga que no y se haga el indignado. En especial cuando lo denunciaron por adoctrinamiento. Más adelante les hablaré de esa denuncia. Y así él hizo comunidad, hagan chistes sobre, ay, profe, estás adoctrinando o algo así de forma jocosa.
haciendo como ese tipo de chistes para decir, no, venga, están siendo exagerados, no estoy adoctrinando, no sean alarmistas. Él no puede negar que sí lo hace en algunos momentos, ¿no? Así, por ejemplo, él se trata de contradecir. Por ejemplo, cuando habla de la cartilla de Twin Colombia, que él promociona, donde habla de respetar las posturas políticas para mitigar la polarización en las escuelas, la democracia y la libertad pues de ideología, ¿sí? De qué político, qué partido vaya a escoger. O sea, eso está bien, uno dice, bueno, el profe Jordi no adoctrina, si siempre mantuviera esa postura, pero el tipo la caga metiendo ideas anticapitalistas en sus clases. O cuando habla de democracia y libertad de pensamiento, pero al rato está dando una clase sobre feminismo de una manera muy sesgada. Miren, obviamente ya que lo mencioné de manera general, tengo que hablar de los casos en específico. Y es que miren este reel donde él trata de meter ideas anticapitalistas con modelos matemáticos mal interpretados y resultados mal calculados. Y el profe Jordi monta tremenda fábrica de zapatos. El eslogan, no las tiene ni el bicho. Usted termina el colegio, está desempleado, usted llega con su hoja de vida y vaya, Nico, ¿qué más? No, bien, profe, ahí en la profesional, ya una semana de gusto, pero en un trabajito. Listo, Nico, no, bienvenido, papá, la hoja de vida, listo. Entras a trabajar a mi empresa, horario de trabajo, 8 horas, 8 de 8 de 16 hasta las 4 p.m. Tu sueldo, mi hermano, 200, Colombia. Salario mínimo, no puedo dar más. Entonces el salario mínimo en Colombia, 1.400.000 al mes. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo, hacer zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos se puede estar haciendo Nico juicioso el día, las 8 horas? Pongámonos los 4 pares. Es decir, que si produce 4 pares al día, ¿cuántos pares de zapatos está produciendo Nico en la semana? 24 pares en la semana. 96 pares de zapatos en el mes. Ahora, pongámosle un precio a las zapatillas en los almacenes en el mercado común y corriente. 150, precio de fábrica. Aquí viene la clave de la plusvalía. Nico, ¿cuánto le estás dejando tú a la empresa al día? Si estás haciendo 4 pares, ¿cuánto es 4 por 150? 600.000. Nico está dejando a la empresa en un día 600 lucas. En una semana, 150 por 24 horas semana. En una semana le está dando una empresa especial por un señor de 3.600.000. Ahí lo vi. En una semana ya se hizo casi 3 veces el sueldo que le estoy dando. Ahora, en un mes, 96 por 150, 14.400.000. ¿Cuánto de esto le estoy dando a Nico? 1.400.000. Si a lo que Nico me está dejando le quito el salario, que es 1.400.000, ¿cuánto me queda a mí? 13 palos. Solo del sudor, del esfuerzo de Nico, que le está quedando al dueño de la fábrica. 13 millones es la plusvalía, la fuerza de trabajo del esfuerzo de Nico, que no me estoy retribuyendo. Nico, discúlpame, pero así funciona el capitalismo. Ya, vámonos de aquí, vámonos. A ver, voy a explicar lo siguiente. Tomen asiento, la clase va a empezar. Disfruten. Empecemos porque esa definición que tiene anotada en el tablero de plusvalía es incorrecta. Es una definición incorrecta. La plusvalía no es fuerza de trabajo. La plusvalía no es la fuerza de trabajo, sino es el valor que genera el trabajador y que no le es remunerado a él, sino ese valor es apropiado por el capitalista. Mientras que la fuerza de trabajo son las habilidades, capacidades que tiene cada trabajador y que ofrece a cambio de un salario, ¿sí? Son las habilidades que ofrece a un capitalista a cambio de un salario. Por lo tanto, la plusvalía no es fuerza de trabajo, sino el valor que no se le es pagado al trabajador y que el capitalista se apropia. ¿Listo? Segundo error. La plusvalía no es la base de la explotación por lo siguiente. El mismo Carlos Marx decía... Escucha lo que va a salir de mi boca. Que los capitalistas tenían capital, los recursos, y lo que hace el obrero es ser obrero. Lo que hace el obrero ser obrero es no tener los recursos, tampoco tener medios de producción. Su único bien que tiene para ofrecer es su fuerza de trabajo, nada más. Sí, entonces,
Los capitalistas son los que tienen capital, los recursos, los medios de producción, y el capitalista lo que tiene para el trabajador lo que tiene para ofrecer es su fuerza de trabajo. Esa disparidad donde algunos tienen los medios de producción llamados capitalistas y los otros no, llamados trabajadores, es lo que constituye la base de la explotación, y a partir de ello se generan fenómenos como la plusvalía. Más bien la plusvalía, según Marx, es una consecuencia de la explotación y no una causa, porque esa desigualdad de que los que tienen medios de producción y los que no generan la plusvalía, ¿sí? Porque si no fuera por eso, los trabajadores pues no tendrían que ir a ofrecer su fuerza de trabajo a alguien que sí tiene los medios de producción, que es quien los explota. Pues sí, güey, no mames. Esto pues obviamente dado desde el punto de vista de Carlos Marx. Miren que lo estoy refutando desde el mismo Marx, que se supone que según lo que hemos visto de su contenido, lo que uno interpreta por sus opiniones políticas y sociales, así que uno ve como en su canal de YouTube, en su Instagram, en su TikTok, pues uno infiere que el tipo puede ser de izquierda. Pero mire, lo estoy refutando desde el propio Marx, o sea... Goku, esta vaina es seria. Efectivamente, esta vaina es seria, señor Bills. Esa definición estaba re mal escrita, mire, es que ni siquiera respeta lo que dice el propio Marx. Marx en ningún momento dijo esa definición que usted tiene anotada en el tablero. Y es que es grave, mire, que desde el propio Marx yo lo esté refuteando, siendo que usted aparentemente sea de izquierda. No conoce la definición de plusvalía, aún así. Pero eso no es nada, pasemos al ejemplo numérico que da en el video. Esa plusvalía le dio altísima, como que una plusvalía de 13 millones de pesos. Eso es un número básicamente para generar morbo y meter la idea anticapitalista a sus estudiantes. Pero es que además usted se nota que no sabe cómo calcular la plusvalía. No por el tema de que no sepa hacer operaciones matemáticas, creo que las multiplicaciones las hizo bien y todo el tema, sino que está malinterpretando el modelo. Porque primero puso que cada parte de zapatos costaba 150.000 pesos. ¿Qué pasa cuando usted hace eso? Usted pone, ahí es como si usted hubiera puesto que el trabajador hubiera puesto la plata de los insumos, que en este caso hubiera sido que el trabajador hubiera puesto el cuero, las plantillas, el caucho, los cordones. Y nunca, rara vez, por decir que nunca, el trabajador va a poner los insumos. O sea, eso lo pone el capitalista. El trabajador no va a poner de su bolsillo para pagar eso. Entonces, esos insumos, los cordones, el caucho, todo el tema se debe descontar de la plusvalía. Por lo que ahí deben de darse cuenta que debe ser más pequeña. Voy a colocar un ejemplo concreto con pizarrita y todo el tema para que vean. Eso es lo que hace falta y dejarse de pizarrita, ¡coño! Bueno, en este mini tutorial les voy a enseñar cómo calcular correctamente la plusvalía. En este caso lo voy a hacer con el mismo ejemplo ficticio del profesor Jordi. Tener en cuenta pues que lo vamos a seguir desarrollando en el contexto colombiano, por lo que la moneda seguirá siendo el peso colombiano, el que vamos a tener acá como referencia, y también el salario mínimo que vamos a tener como referencia va a ser el del año 2025 en Colombia. ¿Listo? Entonces vamos a colocar como ejemplo el de los tenis en contexto del 2025 en Colombia. Entonces para eso debemos saber cuánto estaba el salario mínimo en esa época, ¿no? Entonces en esa época, salario mínimo mensual Colombia 2020, salario mínimo Colombia 2025, mensualmente era 1.423.500 pesos colombianos. Entonces era 1.423.500 pesos colombianos. Y ahora lo que debo hacer es calcular el salario por día, porque es el salario mensual, pero para calcular la plusvalía necesito saber cuál es el salario mínimo por día. Entonces yo lo que hago es una división. Yo lo divido a 30 días porque pues hay meses que tienen 31, pero para ejemplos prácticos se coloca que se asume que el mes tiene 30 días. Listo, entonces esto sería salario día. Entonces esto será coger la cifra que teníamos anteriormente, dividimos entre 30 días, que eso nos da un valor de 47.450 pesos. 47.450
450 pesos. Ahora vamos a calcular el salario por par. Tener en cuenta que pares de tenis, según el ejemplo del profe Jordi, asumíamos que en un día se producían en esa fábrica 4 pares de tenis. Entonces necesito saber el salario por par, sí, el salario del trabajador por par de tenis. Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente cálculo. Entonces vamos a colocar salario por par. Entonces colocamos el salario por día que ya lo habíamos calculado previamente, que sería 47.450 pesos, y lo dividimos entre la cantidad de pares de tenis que se produce, que en este caso serían 4. O sea, se divide entre la cantidad de pares de tenis, aquí señalo, y dividimos entre 4. Entonces esto sería 47.450 entre 4 pares de tenis, y eso nos da un aproximado de 11.863 pesos. Entonces este sería el salario por par, lo vamos a subrayar aquí. Entonces el salario por par sería 11.863 pesos. Listo, entonces ahora ¿qué toca hacer? Ya que hicimos esos cálculos, vamos a calcular los costos. Entonces vamos a colocar por aquí en otro lado, colocar un título que diga costos, porque en el ejemplo del profe Jordi, a él se le olvidó pues que el empleado no pone los insumos ni nada de eso, ¿no? Él asumió que eso era 0 pesos, ¿no? Que el empleado pone los cordones y el caucho, y no es así, y eso hay que tenerlo en cuenta pues para que también la plusvalía no nos dé tan alta. Entonces vamos a colocar costos, y el primero son los materiales. Como mencioné anteriormente, pues el capitalista es el que pone la plata para comprar los materiales. Entonces lo que es los cordones, el caucho, las plantillas, todo eso lo coloca el capitalista. Entonces vamos a asumir que en materiales, entre todo eso que acabé de mencionar, se le van 80.000 pesitos. Digamos que comprando sus cordones, las plantillas, el caucho y los materiales para hacer cada par de tenis se le van 80.000 pesitos. Ahora voy a mencionar los costos de la operación. Los costos de la operación, ¿cómo así? ¿A qué se refieren con la operación? Son los costos que asume el capitalista, pero que no son los materiales. Por ejemplo, el capitalista, en este caso la empresa, tiene que colocar el dinero para pagar la electricidad, para pagar el mantenimiento de las máquinas, para comprar las máquinas también, para el transporte de los tenis, ¿sí? Porque pues hay que transportarlos y todo el tema. Entonces la operación vamos a colocarle un aproximado de 30.000 pesos. ¿Listo? Dense cuenta que todo eso suma, todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Por eso cuando se va a montar una empresa, pues no es que yo me llevo todas las ganancias y ya porque pues de lo que usted recibe, pues también tiene que pagar todo eso, ¿no? Y vamos a colocar el salario por par. Entonces aquí subrayo con un asterisco el salario por par de tenis. Entonces en este caso lo voy a colocar aquí simplemente como salario. Entonces serían los 11.863 pesos. ¿Listo? Entonces ahora lo que tengo que hacer es hallar el total. Vamos a sumar todos los costos para obtener el total. Entonces aquí calculamos la suma y sumamos todo lo que tenemos ahí. Entonces el total. Entonces sumamos 80.000 pesos más 30.000 pesos más 11.863 pesos colombianos. Eso nos da un valor de 121.863 pesos. Listo, entonces ya tenemos el total de los costos. Vamos a subrayarlo. Miren, aquí está nuestro total de costos que acabamos de calcular. Ya, ahora sí puedo proceder a calcular la plusvalía. Acuérdense que en el ejemplo hay un dato muy importante para tener en cuenta, lo cual era el valor de cada par de tenis. Y vamos a decir que cada par de tenis, por ejemplo, íbamos a estimarlo en 150.000 pesos, que eso es lo que está en una tienda promedio un par de tenis. Entonces dice, bueno, 150.000 pesos me cuesta un par de tenis. Listo, entonces señalemos aquí el costo del par de tenis. Y ahora sí procedo a calcular la plusvalía. Entonces, ¿cómo voy a calcular la plusvalía? Entonces, plusvalía va a ser coger el valor que se va a cobrar por cada par de tenis, que en este caso serán 150.000 pesos, y le resto el valor total de los costos, que sería 121.863, qué pena. Y eso nos da una plusvalía de 28.137 pesos.
y ese es el valor de la plusvalía, miren. La plusvalía no era 13 millones de pesos, no era un valor tan alto, miren que es un valor chiquitico. Y obviamente este es el valor que se queda el capitalista según Marx, pero es un valor bastante pequeño, miren, lo voy a subrayar acá. La plusvalía nos dio 28.137 pesos y así se calcula correctamente una plusvalía. No se puede cometer el error del profe Jordi de ignorar el tema de los costos y eso porque si usted se da cuenta son cosas importantes. Usted con qué va a pagar los materiales, con qué va a pagar el salario, porque si ustedes se dan cuenta que los costos está el salario que usted le va a pagar al trabajador, usted lo tiene que descontar de ahí. Y con qué se va a pagar la nómina, el mantenimiento de las máquinas y todo eso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces ya hemos calculado la plusvalía y hemos mostrado que no es una plusvalía tan alta. Ahora, pues démosle continuidad a la crítica. Entonces, pues ahí el error fue ese, colocar que el trabajador pone los insumos. ¿Sí nota usted los errores que comete por tratar de adoctrinar a sus estudiantes, por tratar de meter una idea anticapitalista? Mire, no entiendo ese ego que tienen muchos historiadores que creen que por haber estudiado historia ya se la saben todas. En serio, obviamente no todos, son los malos elementos. Pero veo mucho historiador con ese complejo de que ya saben que por haber estudiado historia ya saben de política, economía y no es así, no se la saben todas, amigos. Y pues mire, si usted se va a salir del tema que le toca dictar, hágalo bien, primero infórmese y estudie, porque tú eres historiador, no economista o politólogo. Y si no sabes del tema, pues ¿qué debes hacer? Prepararte, ¿sí? Si no viste ese tema en tu pregrado ni nada de eso, pues no debes prepararte. No puedes meterte a dar un tema que no dominas solo para meterle ideas anticapitalistas a los estudiantes. No te metas a temas que no conoces. Pues estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No. Porque tras de que queda usted como un ignorante, porque usted quedó como un ignorante, con ese reel se ganó una funa en esos días, yo me acuerdo la funa que se ganó por publicar eso. Lo peligroso del asunto es que usted le está vendiendo mentiras a sus estudiantes, porque usted vale huevo, o sea, usted le pasa la funa y vuelve a su vida normal, pero aquí lo peligroso es que usted le está vendiendo mentiras a sus estudiantes porque ese es un reel de las clases que usted dicta. ¡No diga mentiras! ¡No diga mentiras! ¡Mentiroso! Sí, usted sale ahí en el aula y todo, entonces le está vendiendo mentiras a sus estudiantes, o sea, donde sus estudiantes se van a ir con esa idea errónea del capitalismo. Y peor, se van con una definición errónea de plusvalía y con una forma errada de calcularla. Esto es grave porque uno de estudiante de colegio cree que el profesor se la sabe todas y lo ve a usted como una máxima autoridad en temas académicos. Entre estas, de que hay un adoctrinamiento claro por parte de él y por lo que hemos visto y veremos en el transcurso del video, él es de forzar de alguna manera a tener la razón y a que piensen como él, ¿no? Y en este caso, al hacer eso, les está enseñando cosas erradas. Es como si a mí me pusieran a dictar una clase de biología. A mí que soy muy ignorante para la biología. Y tras de que no soy experto, yo me pusiera a inventar temas que no son. Miren, si uno se da cuenta, utilicé al mismo Marx para corregirlo. Y enseñar a Marx en la escuela no es adoctrinamiento, ya que es algo que se debe conocer, así como a otros autores y filósofos. Sí, porque pues, Marx también fue filósofo. Cuando yo estaba en 9º grado yo vi a Marx en filosofía. De hecho eran lecturas bastante densas que yo no entendía qué él me quería decir. O sea, yo leía eso y no me entraba. Pero en ningún momento me lo enseñaron con la idea de adoctrinar. El profesor que me dictó a Carlos Marx, que era un tema que se tenía que dar en 9º, no lo hizo con la intención de adoctrinamiento. Cosa que en este video no vi, en este reel. Lo vi fue con afán de meter ideas en contra del capitalismo y hasta se pasó por el forro al mismísimo Marx. Y eso que Marx era de los que más criticaba el capitalismo, o sea, es que esto es grave, o sea, está en contra del capitalismo el profe Jordi y se pasó por el forro al máximo crítico, no tiene ningún sentido, cuando debió haberse sustentado en Marx. De nada me sirve que el profe Jordi sea carismático y trate de entretener a sus estudiantes con actividades dinámicas, con una buena oratoria, si el contenido va a estar distorsionado. Y miren, se nota mucho sus posturas anticapitalistas en sus reels. Por ejemplo, uno lo nota en sketches de comedia. Por ejemplo, hay uno donde tiene un mensaje implícito de fondo donde realmente uno se da cuenta cómo piensa él, ¿sí?
Era un reel que él subía donde pues decía que le valía verga llegar tarde al colegio porque hay un trancón, no sé qué, que algo del capitalismo, que porque vamos a enriquecer a los capitalistas y tal, y después se arrepiente y le dice a la rectora que ya va para allá, que como así que en grados esto me rompieron un vidrio, que no sé qué, bueno, fue chistoso, fue un reel muy bueno, debo decir la verdad. Pero nos damos de cuenta que implícitamente esas cosas que está diciendo el capitalismo sí las cree, uno lo nota, y lo nota pues atando cabos con los otros videos. Cuando uno mira su contenido en YouTube, TikTok, Instagram, como que esa parte donde él se desahogó de lo de los capitalistas y eso uno se, ¿no? Y con este video, este reel donde trataba de adoctrinar a los estudiantes, uno lo nota demasiado, ¿no? Y usted puede tener las ideologías que se le dé la gana, ¿sí? Pero asimismo debe ser responsable y tener autocontrol de ellas al momento de dar sus clases, ¿no? Debe guardárselas para sí mismo en sus clases realmente. Y con lo de la plusvalía no es el único episodio de adoctrinamiento. Miren que también cuando habla de feminismo en sus clases, claramente, pues como les estaba diciendo anteriormente, este man es un aliado y no lo digo de manera despectiva. En serio, esa es su ideología, ser aliado del feminismo, se le nota demasiado. Pero el problema en sí es la falta de autocontrol con sus ideologías. No sé qué fetiche y complejo de salvadores del mundo tienen los profesores de sociales en su mayoría, que no se aguantan las ganas de meter su forma de pensar a los estudiantes como si fueran la verdad absoluta. En serio, son tan sentimentales que nublan su raciocinio y pierden el control de la prudencia. Veo en sus clases hablando de temas como micromachismos, que hasta se trae una vieja ahí al salón a hacer una actividad, donde trae una señora. El tema de micromachismos no es un tema que pertenece al currículo escolar. Además es que tampoco es un tema que tenga un rigor científico o una validez. Es un tema de hecho bastante polémico y bastante subjetivo. Básicamente un estudiante lo puede cuestionar perfectamente. Esos temas son más para hablarlos en un club de feminismo. Digamos, si hay un grupo de feminismo y hay gente que se quiere meter, pues es un tema que se puede explicar ahí, donde sus integrantes claramente van a hablar del tema y están con la disposición ideológica de recibir ese concepto. Pero en una clase, darlo como tema es un adoctrinamiento claro de ideas feministas en sus estudiantes. Y más como se ha mencionado anteriormente, el profe Jordi no enseña sus temas de manera crítica, donde los estudiantes pueden hacer un tipo de cuestionamiento de la realidad, por ejemplo, cuestionar el concepto de micromachismos, si realmente tiene sentido o no, o debatirlo, ¿no? Sino pues el tipo, como expuse en el ejemplo de la Casa de los Famosos anteriormente, no es de ver varias perspectivas del asunto. Él se empeña en meter su ideología a la fuerza como si fuera la verdad absoluta y solo quedarse con una cara de la moneda. Usted me lo puede hacer con carisma, con sketch, con mucho TikTok, pero eso no quita el hecho que está adoctrinando a sus estudiantes, pero de una manera carismática. Claro está, lo está adoctrinando, pero con carisma. Los hechos no van a cambiar, adoctrinamiento es adoctrinamiento, porque una cosa es enseñar igualdad, ética y valores humanos y la otra es introducir marcos ideológicos específicos. E incluso lo acepta cuando él dice que hay que hablar de feminismo en el aula. Y obviamente pues no lo está haciendo de manera objetiva y neutral, ¿sí? Es como cuando se enseña religión. Hay dos maneras. La primera, cuando lo enseñan, sobre todo en los colegios públicos, en algunos colegios públicos, de manera filosófica y de manera, digamos, donde se reconocen más los credos y creencias espirituales en general, sin inducir a un ritual en específico o algo. Y la otra es cuando en un colegio religioso te dan esa materia como si fuera la verdad absoluta. Y lo mismo cuando explica el papel de las mujeres en la historia. El profe Jordi pues ha hecho varias clases explicando el papel de las mujeres en la historia. Me parece un tema importante, pero el problema es con la intención que se hace, ya que se ve demasiado forzada la vaina. Y si usted como padre logra ver la correlación del tema de los micromachismos, pues puede ver el sutil adoctrinamiento hacia el feminismo por parte del profe Jordi. Y aquí planteo una pregunta. ¿El profe Jordi está enseñando historia o está utilizando la historia para promover una visión ideológica del mundo? Dejo ese planteamiento. Sí. No lo hago. No. Perdido, estoy muy perdido. No. No tengo ni idea. Yo ahora no tengo una respuesta. Mar de dudas. Además, con lo anteriormente mencionado, el profe Jordi no puede ser tan cínico, tan descarado,
de quejarse y victimizarse y hacerse el indignado porque le colocaron una denuncia anónima por adoctrinamiento. ¡Eso te pasa por zorra! Ay, es que yo no adoctrino porque no le digo a mis estudiantes qué ideología deben adoptar, porque el adoctrinamiento no funciona de manera tan obvia a veces. Pues hay gente que sí lo hace de manera explícita, pero no siempre va a ser de manera tan obvia. Adoctrinamiento no es solo decirle una clase y decirle a los estudiantes, no sé, voy a inventarme un ejemplo random, tienen que votar por Petro, o díganle a sus papás que tienen que votar por X partido, no. Porque es que puede aparecer de formas más sutiles, selección sesgada de autores invitados, presentar un tema con una sola interpretación, crear narrativas donde se presenta un bando bueno y otro malo, y en casos concretos donde sí fue explícito, pues fue el tema de la plusvalía. Claramente es aceptar que si adoctrinas a tus estudiantes de alguna manera, y las pruebas están en tus reels. Antes muy cobarde el que puso la denuncia con anonimato, eso sí ya es de cobarde, eso hay que anonimato, no, yo como padre de familia yo la hubiera puesto con mi nombre y cédula de ciudadanía. Yo hubiera puesto la queja en el colegio, hubiera llevado eso ante el Ministerio de Educación si es necesario, obviamente no me hubiera saltado los procesos, pero hablo con el rector, con el coordinador académico, presento la situación, muestro los reels como evidencia, la situación que está presentando, hacer las cosas a lo bien, no como anónimos porque eso sí se me hace de cobardes. Lo que no se puede hacer tampoco es ser tolerante con el adoctrinamiento en los colegios. En especial hay que tenerle la lupa a los profesores de sociales que son lamentablemente, no digo todos, pero sí abundan malos elementos que no tienen autocontrol de sus ideologías y ejercen el adoctrinamiento con sus estudiantes. Miren, padres de familia, no se dejen llevar por el carisma ni por lo chéveres que son los TikToks del profe Jordi. Si usted como padre de familia tiene a su hijo estudiando en el colegio donde él dicta clase y ve este tipo de TikToks, no lo aplauda. No se deje cegar por el carisma y por lo entretenido que pueda llegar a ser. Note esas red flags y ejerza la queja. No porque a su hijo le caiga bien el profesor, porque lo deja salir en sus TikToks y le caiga bien a sus estudiantes, entonces hay que ser permisivo con este tipo de profesores. Entendible que la mayoría de estudiantes no noten los defectos de su profesor, más cuando pues digamos que él mantenga carisma y todo el tema. Pero usted como padre de familia y adulto tiene todo el criterio suficiente para adoptar este comportamiento. Hay que colocar las respectivas quejas y procedimientos y sobre todo hablarle a su hijo de qué es lo que está haciendo su profesor realmente. Yo en lo personal no dejaría que mi hijo salga en los TikToks de él, no haría la autorización. Obviamente él mismo ha dicho, ¿no?, que él le pide autorización a los padres y tal. Por eso yo digo, que pide la autorización a mi compadre de familia en caso hipotético de que yo fuera un padre de familia, pues yo diría que no, pues porque es una persona que está adoctrinando y todo, y pues que no voy a dejar que mi hijo pues sea partícipe de eso de alguna u otra manera. Y le mostraría claramente a un hijo, ¿sí?, qué hay detrás de ese contenido. Si usted es padre de familia y ese profesor le da clases a su hijo, vea esta crítica que estoy haciendo de manera objetiva y reflexione. O así él no le dé clases a su hijo, así usted simplemente sea un espectador o sea un padre de familia X, si usted tiene hijos, vea esta crítica de manera objetiva y reflexione. En lo personal, yo en el lugar de los padres de familia no estaría elogiando el trabajo del profesor Jordi, sino me sentiría inseguro de que una persona que no tiene autocontrol sobre su sentimentalismo y sus ideologías le esté dando clase a mis hijos. Y en serio, no sea descarado ni victimista, acepte sus errores, acepte que la denuncia tiene un fundamento, acéptelo y corríjase. No es como dicen algunos subnormales que comentan, ¡ay, eso fue un colega que le tiene envidia! Nada, acepte las cosas y corríjase. Tiene la voluntad y la disposición para ser docente porque pues usted se le ve que le apasiona esa vaina. No se tire su profesión por falta de autocontrol de lo que piensa. Está a tiempo para que le dé un giro a sus clases. Puede seguir siendo entretenidas, manejando la misma metodología, pero sin contenido sesgado. Porque si el contenido está sesgado, errado y distorsionado, de nada le sirve pues hacer esas dinámicas alternativas que usted utiliza para que sean entretenidas sus clases. Ahora sigue la crítica a su contenido. A ver, en uno de sus reels donde habla de los dibujos y grafitis de penes en todo lado, cuadernos y paredes y sillas y pupitres que hacen pues los chinos, los estudiantes, dice, desde mi humilde opinión tiene que ver con el machismo y el patriarcado. Cállate, puto subnormal. Es que no te meto un guantazo porque no te tengo delante. Cállate de una puta vez, retrasado de mierda. Claramente es una reducción simplista y un comportamiento bastante común en la adolescencia a una causa ideológica que poco y nada tiene que ver. Muchos pasamos por esta etapa en la adolescencia y en ningún momento estamos pensando en nada de ni micromachismos ni patriarcados.
De hecho, ese comportamiento en los hombres tiene explicaciones más amplias en la psicología, historia de la humanidad, antropología, historia del arte en sí mismo, la curiosidad sexual, sexología. Incluso hasta hay temas del humor, hay temas de humor implícitos en ese tema, en la explicación de esos grafitis y comedia implicado. Entonces, aunque sea su opinión, usted es un profesor de historia, lo cual debe tener una perspectiva más amplia del tema y no una perspectiva tan reduccionista, ¿no? Teniendo en cuenta que usted estudia la historia de la humanidad. A ver, también hay contenido donde sobrevalora un poco el acompañamiento de los padres, o bueno, más que eso es promover el exceso de acompañamiento de los padres. ¿Cómo así? En un reel recomienda que en la medida de lo posible que los padres deben recoger a sus hijos del colegio y preguntarles inmediatamente cómo les fue en el día, qué tal fue su día, argumentando que no es lo mismo preguntarlo en la noche cuando el estudiante ya digirió sus experiencias y ya está más calmado. Miren, eso puede funcionar hasta cierto grado de primaria, por ahí hasta cuarto, porque en quinto más o menos es que lo comienzan a dejar a uno irse solo al colegio. Pero digamos que en primaria en general es donde se necesita más este acompañamiento. ¿Por qué? Porque es que después de cierta edad ya los estudiantes comienzan a tener cierta autonomía, donde el estudiante pues ya comienza a desplazarse solo al colegio, comienza a gestionar su tiempo y a ser dueño de su propia sabiduría, donde así puede procesar lo ocurrido en la jornada escolar de una manera mejor, porque pues ese trayecto lo hacen solos y ya que están solos pues consigo mismos no van a tener la presión de estar con un padre de familia al lado y pueden procesar mejor las ideas por la soledad, ¿sí me entienden? En ese camino que hacen del colegio a la casa, o incluso uno a veces se va con otro compañero, entonces pues uno va hablando y pues va procesando mejor lo que pasó en el día a día, sin tener digamos a veces la presión de un padre, porque pues por eso a veces las personas en general piden estar solas cuando necesitan pensar las cosas o digerir una situación. Además que no existe la necesidad de siempre estar contando las cosas de inmediato de todo lo que pasó en el día a día. El punto no es negar la importancia del acompañamiento familiar, sino reconocer que también la autonomía y la independencia comienzan a ser parte fundamental de su formación. Cuando se idealiza el modelo de acompañamiento permanente, se olvida que el crecimiento personal está en afrontar experiencias por cuenta propia y de alguna manera irse preparando para etapas posteriores como la adultez. A eso sumarle que esta autonomía también ayuda a los padres de familia, ya que muchos deben trabajar, hacer diligencias y dedicarle tiempo a sus cosas. Se puede hacer un acompañamiento desde la autonomía y no lanzando este tipo de reels donde se quiere meter el tema de la salud mental en los jóvenes al machetazo. El temita de hablar en lenguaje inclusivo, eso de que los y las, ellos y ellos, ellas y ellos, profesores y profesoras, maestros y maestras, es algo bastante molesto. Si bien cada quien habla como se le da la gana, que un profesor lo haga es bastante incongruente, ya que primero pues está hablando mal y de manera redundante. Más un profesor de sociales que debe dominar el tema de lenguaje y redacción. Así que se puede dar un escenario donde al momento de corregir la manera de escribir o de hablar a un estudiante pues va a perder legitimidad y le va a salir con un contraargumento así, le va a decir, bueno profe, pero usted ¿por qué me corrige si usted también habla mal? Más de uno de estudiante que es bastante desafiante en el colegio. Además es que es bastante molestia tanta redundancia en el lenguaje cuando se ve en sus reels, de que hay los y las, se vuelve molesto y refleja claramente pues su postura aliada. Idealización de la escuela y la universidad pública por parte del profe Jordi. Lo vemos en varios de sus reels, como por ejemplo uno donde dice que Bad Bunny estudió en escuela pública, pues que es un dato verídico. Está bien sentirse orgulloso por haber hecho su vida académica desde el colegio en instituciones públicas, eso es lo que ha hecho el profe Jordi, que se siente orgulloso porque desde el colegio hasta la universidad y los posgrados lo ha hecho en universidad pública, está muy bien. Incluso yo egresé en un colegio público, estudié 10º y 11 allí, y actualmente pues estudio en una universidad pública, pero asimismo uno puede idealizar este tipo de educación, aunque tenga muchísimas ventajas y menos en este país, Colombia, porque hay muchas crisis y problemas, tanto en su administración, gestión e incluso entre los mismos estudiantes que estudian allí, valga la redundancia. En el caso concreto del reel de Bad Bunny, graduarse a un colegio público puede ser valioso, pero no necesariamente convierte a la escuela en un factor determinante en el éxito de una persona. Influyen muchos otros factores, la familia,
el contexto social, el entorno cultural, la motivación personal e incluso las oportunidades fuera del sistema escolar. Por eso, aunque la escuela pública pueda ser una experiencia valiosa para muchos estudiantes, convertirla en el centro casi absoluto de la formación ciudadana termina simplificando demasiado un proceso que en realidad es mucho más amplio, y lo cual me lleva al otro tema. Y es que en uno de sus reels, mediante un sketch, idealiza la educación escolar como formadora de ciudadanos, dando a entender que gracias al colegio es que mucha gente tiene modales para llamar al mesero o en general para que se sepa comportar, ¿sí? Porque eso es como, en el reel él está como en un restaurante y pues como que da a entender que una persona que no va al colegio entonces no tiene modales para llamar al mesero, que lo llama mal y de forma grosera. Igual pues digamos que eso es falso, porque es que a día vemos mucha gente con bachillerato que no respetan las normas de tránsito, que no tienen urbanidad al momento de abordar un servicio de transporte público, muchos que no saben pedir el favor y han estudiado en colegio, hay muchos atarbanes al momento de manejar, hay riñas callejeras, que son bachilleres los que las tienen, cosas básicas, por ejemplo, como el manejo de las heces de las mascotas en los vecindarios y conjuntos residenciales, muchas de esas personas son hasta profesionales. Y en fin, hay mucha gente sin urbanidad que son bachilleres e incluso universitarios, que son graduados de colegio y todo el tema, pero no tienen urbanidad ni honestidad. De hecho, podría decirse que en la época de nuestros padres o nuestros abuelos había un poquito más de urbanidad, cuando paradójicamente habían menos bachilleres y menos gente que había pisado un colegio. Que era el caso de muchos de nuestros abuelos, y eso que muchos hasta sin estudio, con analfabetismo, y muchos tienen más urbanidad que muchos que son profesionales hoy en día. Eso sin contar que hasta han habido muchos criminales que son universitarios, que son profesionales hasta con doctorado. Entonces dejen de idealizar a la educación como formadora de ciudadanos, porque es un discurso que está mandado a recoger y que le da atributos de más que no tiene la escuela o bien en general la educación. Porque esas cosas de los modales, buen comportamiento y urbanidad a la larga se aprenden desde la casa y en la vida diaria, nada que hacer. Y eso debería entenderlo un profesor como él, que se vende como alguien crítico ante la educación en el contenido que crea. Muy pocos de sus reels sobre sus clases lo veo en realidad explicando historia, y siento también que en sus clases, según lo que él muestra, se sale demasiado del currículo escolar desde mi punto de vista. Lo veo realmente también muy disperso como profesor, y veo que eso es realmente porque él quiere involucrarse de más con los estudiantes a tal punto de explicarles cosas que desde su propia ideología o pensamiento él cree que son necesarias para ellos, pero que no realmente lo son. Y que más bien le quitan tiempo a temas realmente importantes y acordes al currículo escolar. O cuando se sale del currículo muy pocas veces veo que aporta algo de verdad, algo significativo que le vaya a servir a uno para algo. Y ya hablando de él como personaje y como profesional, me parece bastante hipócrita que se abandere de ser profesor e incentivar la profesión cuando abandonó una licenciatura y decidió irse a estudiar la carrera de historia pura. O sea, no se fue a estudiar otra licenciatura, sino se fue a estudiar historia pura. Y no se fue a estudiar una licenciatura porque, de hecho, por él mismo su sueño era estudiar en la Universidad Nacional. Algo respetable, algo chévere. Pero desde mi punto de vista muy vanidoso y le quita legitimidad, porque más allá del prestigio, si realmente le apasionaba la docencia desde niño, como él dice, pues lo mejor es que tengas el cartón de licenciado, porque vas a ejercer como licenciado, vas a tener que hacer cosas como licenciado, pues ¿por qué no tener el título si tú te sientes orgulloso de ser profesor? Eso tiene sentido para mí. Usted como apasionado muchas veces, usted como apasionado debe saber que la licenciatura se aporta mucho a la parte pedagógica. Digamos, si usted en este caso fue historia, pues algo de pedagogía lo hubiera podido aportar más a su profesión. Además, por lo que enseña todo, hubiera podido cambiarse una licenciatura en sociales perfectamente. Usted es más como el perfil de licenciado en sociales. Pero siento que aquí flaqueó bastante y se dejó llevar más por la vanidad y el prestigio, lo cual en algún momento puede causar cierto repudio a sus colegas, porque uno puede decir, venga, ejerce la docencia, siempre quiso ejercer, pero uno puede pensar, ¿no? Le dio miedo ser licenciado y optó por la vanidad académica que por su pasión. O sea, prácticamente puede dar a entender que no quiso obtener ese título de licenciado en su diploma. Y uno dice, si se iba a dedicar de lleno a la educación, pues hubiera estudiado una licenciatura en sociales. Pues sí, güey, no mames. Entonces eso le quita un poco de credibilidad a su pasión como docente y a la dignificación de la profesión, porque pues uno dice, bueno,
la pasión hacia Bandera, pero pues no quiso ser licenciado, ¿no? Teniendo pues las capacidades y los gustos. Entonces, hasta aquí llega la crítica al profe Jordi. ¿Qué tal les pareció conocer a este personaje? ¿Qué opinan de la crítica? Leo comentarios. Bueno, entonces si llegas hasta acá eres un verdadero crack. Muchas gracias por verme. Suscríbete a este canal. Deja tu buen like. Activa la campana de notificaciones. Actívalas todas. Únete a miembros del canal. Nivel 1 Juan Believer Sharingan, que te da acceso a emojis exclusivos y a publicaciones anticipadas. En el nivel 2 tiene los mismos beneficios anteriores y además puedes ver directos y videos exclusivos. Sígueme en mis redes sociales, sígueme en Kick, sígueme en Dailymotion y nos vemos en el próximo video que será muy pronto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, babies.